y tengamos voz en ese momento. Porque la democracia es para todo el mundo. Y por eso por lo que lucha Cuba Decide y José Daniel Ferrer. Espero que en ese momento, cuando se dé lo que se va a dar, espero que nosotros, como cubanos, vamos a estar en contra de la dictadura con la que tú jugaste, pero en contra tuya también, ¿ok? Por dialoguero. Ahí paso la palabra. Gracias. Mira, permítanme que está Collera dentro de Cuba, que hable ella y después ustedes, por favor. Dime, buenas noches. Lo primero que voy a decir es que yo nunca he estado presa, nunca he estado en una oficina con un oficial de la seguridad de Estado. No sé si puedo hablar, porque veo que esto se está tornando como mismo el régimen. Aquí los únicos que tienen derecho a hablar son los que estuvieron todos los delincuentes estos que estuvieron en la sierra. Entonces, en la oposición, los únicos que tienen derecho a hablar, los únicos que tienen derecho a opinar son los que están presos. Vamos conjuntamente con esta gente a un régimen moderno, a una tiranía diferente, pero igual, donde no puedes hablar, no puedes criticar con lo que yo no estoy de acuerdo, porque yo quiero ser libre de verdad. Y si yo no te puedo criticar, no te puedo decir nada. Y eso pasa con todos los grupos opositores. Aquí tú no te puedes ir en contra de nada que diga ningún grupo opositor. Porque entonces ahí empieza que qué tú hiciste, que a dónde tú fuiste, que cuando estuviste presa. Con esta gente aspiramos a una proscripción del comunismo, porque con esta gente no se va a proscribir el comunismo. Y es lo primero que necesitamos nosotros. Porque si no, en 3 o 4 años estamos de nuevo en el comunismo, porque eso lo tenemos en la sangre. Yo me siento con el derecho de opinar de lo que diga cualquiera, pero si tú lo dices público, yo puedo opinar de lo que tú digas. Yo no perdono, a mí no me han hecho nada, pero nada más que vivir los 47 años mal vividos que llevo aquí adentro, sin tener derecho a tener, sin tener derechos no, sin tener las libertades que necesito para vivir como un ser humano normal. Eso yo no lo perdono, ni hablar de los que se han muerto en el mar, etcétera, 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 etcétera. Aquí ninguna ideología política es la única que va a ir adelante. Aquí cada quien irá con su ideología política. Pero tú no me puedes prohibir la mía tampoco. No tenemos un solo grupo opositor que tenga, a mi gusto, que tenga las características que necesitamos para una Cuba de verdad libre. Paso la palabra. Gracias. Ahora no recuerdo si va Ed o Ramiro antes, cadero, porque se me pierden las manos. Esto de X está en candela. Va Ed. Gracias, cadero. Dale, Ed. Oye, no, rapidito, que estaba tratando, ahorita me cogiste movido, estaba tratando de organizar un poco la idea, todavía no sé si las organicé, pero, pero no, no, déjame hacer una analogía con lo que dijo Coler y lo que han estado hablando otros ahí, de sobre quién tiene derecho y no, y quién puede ser opositor y no. La analogía es simple, tú puedes haber sido una persona ejemplar toda tu vida, un buen ser humano, lo que sea, y un día, después de 50 años, te levantas y asesinas a 100 y tu historia se va atrás. Es decir, no importa la historia que hayas tenido, lo bueno que hayas sido, te van a juzgar por los hechos de hoy. Y así, con todo eso aplica a los líderes, a los opositores o a lo que sea. Si cambian el rumbo y, y, y traicionan a los ideales de ellos, ¿no? Por los que se hicieron líderes y eso, todo el mundo tiene el derecho a señalárselo. Y todo el mundo también tiene el derecho a oponerse a lo que le dé la gana y a no creer en nadie y a lo que sea. Eso es parte de la libertad. Pero bueno, volviendo al tema quería hablar un poquito sobre cómo subestima a la gente a, a Cuba y a la maquinaria y a la tiranía en Cuba. Porque la ven un país chiquito, lo ven ¿saben? Ineficientes en la economía, que es una cosa que ellos no son ineficientes para nada. Eso está así diseñado así para lograr todo lo que han logrado, el control y todo lo demás.
Pero en ellos se han hecho especialistas en algo, y es en el exterior, en crear todos los pilares que tienen en el exterior. Y como mismo nosotros salimos de Cuba y llegamos aquí y aprovechamos la libertad y los beneficios de la libertad para estudiar, trabajar, llegar a la política, llegar al Pentágono, como han llegado algunos, llegar a academias militares y lo que sea. Ellos han enviado junto con nosotros a su gente y los han ido ubicando en todos los lugares que están hoy y que han estado siempre, porque esto no es de ahora, esto es desde el día cero. Hoy es más visible porque gracias a la información, gracias al internet y a la conexión que existe entre todo el mundo. Y así todo, la gente lo sigue subestimando con toda la información que hay disponible, ¿no? Por ejemplo, nunca han oído ustedes, ¿sabes? A veces Cao o cualquiera de esta gente cogen un tipo que fue capitán, que se lo encontraron lavando plata en la carreta y que el tipo era jefe de una galera en una prisión, y ahí forman el Cao fue un mercado, y que si un militar cubano, pero nunca le van arriba a los peces grandes que hay allí, y que son más visibles que ese capitán que estaba trabajando lavando plata en la carreta. Los peces grandes nunca han oído Cao ni a Nápoles, ni a nadie de los medios, ni a ninguno de los líderes que viven de esto, ¿no? Viven de la política, de la información y supuestamente del patriotismo y de todo lo que viven ellos, ¿no? Hablar por ejemplo, hablar del caso de cómo ellos han ido ubicando personajes en todos los lugares, por ejemplo, María José Espinosa Carrillo, en Seda, que es la que se dedica a llevar congresistas a Cuba y a darles tour y en este caso a toda la gente del squad de ahí del Congreso, Ilian Omar y la otra, la India y todo el mundo. Y como organizan todo eso, que esos son documentos que están ahí disponibles en las librerías del Congreso y que cualquier periodista con dos dedos de frente puede bajar todo eso y hacer un mapeo de cómo ellos arman el muñeco desde las medias que se van a poner. Por ejemplo, el caso de María José, es la que ha estado llevando Ilian Omar y a otros congresistas y senadores a Cuba, que en el itinerario que ellos tenían ahí, que tienen ahí, se puede ver bien que cuando llevan a Cuba a esta gente, tienen un itinerario de ir a la Asamblea Popular, de ir a ¿cómo se llama esto? La corte en Cuba, no sé cómo se llama, eso de la corte en Cuba. Entonces, dentro de todo ese itinerario están los personajes, o estaban en su momento, los mismos que están hoy aquí en el exilio. Por ejemplo, está el Toque, está Hayes, estaban esos. Esa gente, por supuesto, en una coordinación de una visita oficial, como son esas, bajo la tiranía que vive Cuba, todo el mundo sabe que tiene que ser gente escogida y autorizada a los que se van a visitar por este tipo de gente. Eso se cae de la mata, eso no hay que explicarlo. Aquí todo el mundo es cubano y sabe cómo funciona Cuba. Entonces, ninguna de esta gente se preocupa por investigar eso, ni por denunciar eso, porque eso no lleva a ninguna investigación, eso lleva nomás a pasarle por arriba, mirar un poco y utilizar todo lo que está ahí disponible para que tú saques la conclusión de que estas mismas gentes son las que a través de WOLA, a través de SEDA, a través de todos estos programas que son y muchos pagados por cosas, son los mismos que después traen para acá y van posicionando en determinados lugares, como han hecho con Radio Martí, como han hecho con el FAYU, como han hecho en Harvard, a través de los programas estos que ellos mismos crearon. Y todo el mundo subestima, nosotros seguimos subestimando. Yo no sé si cuando llega el momento de que empiezan a encontrar semejante complicidad, ¿sabes? Se bloquean y deciden no seguir, o se bloquean y piensan que es ciencia ficción. Y eso es una de las cosas que les ha permitido a ellos seguir creciendo y ocupar todos los espacios que tienen ocupados hoy. Porque no importa lo que hagamos aquí entre nosotros, cuando el poder en este país lo tienen ellos desde La Habana. Lo tienen ellos completamente, a través de los congresistas y todo, porque la posición de los congresistas de nosotros es una posición cómplice.
Que la gente no lo entienda, que no lo quiera ver, es una cosa, pero la realidad supera la ficción. La posición de esos 3 congresistas es cómplice. Por eso, tener expectativas y pensar que Trump puede hacer algo cuando Trump está enfocado en el desastre que hay aquí y en el mundo en general, es ser un iluso. Porque el oído que la gente más cercana que va a tener Trump van a ser estos tipos, estos congresistas de nosotros, que los datos lo demuestran y sus posiciones lo demuestran, incluso su posición en el Congreso lo demuestra a través de sus votaciones y a través de su postura con determinadas cosas, como por ejemplo enero 6, que María Elvira y Jiménez rompieron el rank ahí y votaron a favor de la comisión. Esto mismo de la USAID, ellos los 3 se pusieron a investigar a la USAID. Y así miles de cosas más. Ellos mismos saben que aquí hay que aquí hay hoy actualmente gente esperando asilo político que son diplomáticos activos de la dictadura o de la tiranía. Lo saben. Como mismo lo saben ellos, lo saben todos estos influencers y toda esta oposición y todos estos líderes de aquí del exilio que se llenan la boca todo el tiempo. Todo eso lo saben. Entonces, hasta que no entendamos que nosotros, es decir, que esa gente son las que tienen el poder y que nosotros tenemos que ponerlo contra la pared a ellos, porque sí, la oposición, la falsa oposición y Ferrer no es nadie, Otaola no es nadie, esa gente no significan nada, la maquinaria es más grande que ellos. Todo lo que nosotros pensemos de Ferrer, de Bizet, de Hammer, de no sé quién, todo eso es muy simplista. Todo esto es más grande que ellos. Y empieza por arriba, por la gente que no se ve y otros que sí se ven, pero empieza desde arriba. Lo que nosotros vemos aquí, o lo que la media ve, es lo simple, lo visible, lo que quieren que tú veas. Lo demás, la gente está perdida. Entonces, si a los que más o menos están en el medio y son los que tienen la batuta, no se les pone el dedo, nada de lo que hagamos, pues se pueden juntar 15.000, 2.000 cubanos y protestar contra Ferrer y protestar contra no sé quién y contra Otaola y con lo que sea, no va a funcionar. Hasta que a los que de verdad están ahí arriba de la bola, se les diga, espérate, bájate de la bola y se les pone el dedo. Porque esto es más grande de lo que la gente se piensa, mucho más grande. Y tienen ocupado todos los espacios de este país. Ya, eso era lo que quería decir. Gracias. Camilo, adelante. Camelito. Bueno, óyeme, oye. No, mira, esto tenía que pasar. Esta crisis de que constantemente estaba el lemita ese, el mismo lemita que había en Cuba. Esto no se va a resolver, van a pasar las cosas y todo va a ser igual y no se va a resolver porque no se va a resolver. Porque estamos viviendo, parece que el mismo momento, estamos viviendo las mismas circunstancias que hace 60 años. Y ahora es diferente. Ahora hay un mecanismo que proviene de parte desde las mismas personas. Alguien tiene abierto el micro, por favor, que lo cierre. Me tiene metido a los niños en el parque. Y lo que pasa es eso, que todo el tiempo ese mecanismo tiene que ya barrerse completo para que nosotros surjamos, ¿verdad?, una oposición que sea de verdad transparente, que no existe esta corrupción y que realmente logremos ya la libertad de Cuba. Que no se siga más soncera, que no se sigan dando más vueltas, que lo que necesita esa tiranía es que le pase por arriba, destruirla completa, proscribir al comunismo y al socialismo y que no siga el mismo status quo en Cuba. Simple y llanamente. Y volvamos a tener una república y volvamos a tener un país donde las personas puedan expresarse libremente. Que no venga nadie con una medida de autoridad mediocre a decirte aquí lo que tú tienes que decir. Aquí todo el mundo es cuestionable, aquí todo el mundo es criticable. Por eso es necesario todo este tipo de debate. Muchas veces lo hemos dicho, el futuro de Cuba es esto, el día que se caiga la dictadura en Cuba, que por supuesto aquí nadie tiene la fecha de expiración. Aquí nadie puede decir, no, vamos a caernos a golpe y a criticarnos después que se cae la dictadura. No, porque nadie sabe la fecha de expiración. Entonces nos podemos meter 60 años más en esto mismo, en no hablar sobre la corrupción y la falta de transparencia que hay en la oposición cubana
y en la falta de valores y de plegarse a la tiranía de los Castro y seguir así hasta que nada, sigamos en lo mismo, en el mismo círculo vicioso. Y no es así. Este es el momento de la crisis, este es el momento que van a venir los resultados que todos deseamos, este es el momento de enfrentarse en el sentido del debate, de la confrontación, esa confrontación de filosofía de vida y filosofía política, en el cual nosotros tenemos que aplastar, sí, hay que aplastar a ese socialismo, a ese comunismo que nos quiere sostener en el mismo status quo. Ustedes se imaginan en una Cuba libre, después que ese hombre descalzo, después que tiró piedra, después que sangró, después que murió, tú va a venir un político de esto inventado a decirle a ese pueblo que se vuelva a sacrificar, que vuelva a unar esfuerzo y venga el mismo discurso socialistoide a ese mismo pueblo. ¿Tú crees que ese pueblo lo va a aceptar como tal? No, va a recibir las mismas piedras porque es la realidad y el contexto que ellos están viviendo, de esa ira acumulada de tantos años de violencia, de asesinato por parte de una tiranía, la tiranía de los Castro, la tiranía comunista y socialista, en la cual hipócritas, instituciones y gobiernos alrededor del mundo por muchos años la han sostenido. Y muchas administraciones, entre ellas administraciones norteamericanas. Sí, ahí están las evidencias. Un USAID que ha servido como un talante, como un bastón para impedir que los cubanos seamos libres. ¿Tú sabes por qué? Porque paga, manda. Muchas veces ustedes se van a acordar de los space que se hicieron aquí, de los GRAN. A nosotros mismos, a Exilio Unido ya le preguntaron muchas veces por qué ustedes no cogen un GRAN de otra forma. ¿No se acuerdan? ¿Ustedes se acuerdan la respuesta? Porque uno tiene que tener una visión, no solamente una visión de futuro larga, sino de ir con la ley. Al final, miren los trastes que ha traído. Personas que la han utilizado en algo que no era para su proyecto y miren ahora cómo han desfalcado al erario norteamericano. Personas que hasta el día de hoy se levantaban como grandes instituciones, que no se podía criticar y al final estafaron 30 millones de dólares en 5 años y todavía no han rendido cuenta. Personas que hasta los otros días, a través del nombre de un opositor como Ariel Ruiz Urquiola, pedían esas mismas ayudas y financiaciones. Y hasta el día de hoy nadie ha rendido cuenta. Imagínate tú, a qué pueblo tú le vas a mostrar un ejemplo si tú no eres una alternativa antagónica a esa dictadura, porque estás teniendo la misma visión, el mismo comportamiento de esa dictadura, censurar a quien te critica, a quien tiene un debate contigo. Si ustedes de verdad, esa izquierda, todos estos que están alrededor, que se sienten con toda esa autoridad, quieren debatir, vamos a debatir. Vamos a debatir, háganlo de verdad, ábranse. No lo quieren hacer, ¿tú sabes por qué? Porque la verdad le va a dar con un portazo en la cara. De que están en el lado equivocado, porque al final lo que están haciendo es barrer solapadamente todo el churre de toda esa élite política que hay en este exilio. Sí, porque no es en Cuba, es en este exilio, que son los que han señalado a dedo, han decidido quiénes van a ser los representantes, los líderes de una Cuba futura. No se lo podemos permitir. No se lo podemos permitir. Se acabó como empecé al principio, se acabó ya de que no va a pasar nada. Porque si no, ¿para qué estamos aquí discutiendo? ¿Para qué no se lo estamos luchando? ¿Para qué no estamos desgastando? ¿Para qué no estamos sacrificando? ¿Para qué estamos hablando por otras personas que dentro de Cuba que no tienen voz porque están presas? ¿Para qué lo estamos haciendo si no se va a resolver nada? No, si lo primero que hay que resolver es esta casa, limpiarla bien, que está bien sucia, desde hace rato, desde hace muchos años. Pero nada, tenemos que seguir con ese carrete, ¿no verdad? El de no va a pasar nada. Sí, tiene que pasar y empieza por nosotros. Tampoco podemos dejarle la responsabilidad a los políticos. Es una responsabilidad individual porque eso es la libertad. Responsabilidad individual. Los políticos están ahí. Es verdad que nos tienen que representar porque ellos trabajan para nosotros, pero yo voy a ponerle la presión, yo voy a accionarme para que ellos respondan a mis intereses. ¿Cuál es propiamente ahora? De que haya transparencia, de que haya libertad y que no haya corrupción dentro de la oposición cubana y que verdaderamente esté interesada esa oposición en acabar con esa tiranía. Ahora mismo vamos a ver si verdaderamente hay patriotas o no en Cuba, adentro y fuera de Cuba también. Y fuera de Cuba también. Vuelvo y repito, nadie te tiene que decir a ti cómo tú tienes que luchar por la libertad de Cuba. Nadie tiene que a ti
por menospreciarte. Se valora y se admira todo lo que han padecido, no solamente presos políticos históricos, sino presos de ahora que han tenido de verdad esa fuerza, personas que dentro de Cuba han luchado de verdad. Pero aquí todos estamos envueltos en esto, porque cuando está el preso ahí, la visibilidad se la da el exilio y la presión muchas veces viene también de ese exilio. Y no es solamente parándote y gritando patria y vida y eso, sino gritando patria y libertad. Libertad para toda Cuba. Entonces, no puede ser cuando te conviene, no puede ser cuando la crítica real te molesta. No, porque tú eres un político, tú eres una figura pública, tú decidiste ponerte en esa posición, entonces tú tienes que afrontar esa responsabilidad. Es lo único que yo veo, que esto es necesario, estas discusiones son necesarias. Las críticas van a venir y es la misma forma que tú tienes que también contraatacar. Pero esto lo tiene que ver Cuba, los que están dentro de Cuba, para que acaben de despertar, salgan de la majomía esa de cada vez que ven un Mesías, oh, porque mira, es más duro, es el que más hace. No, 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 aquí nadie hace más que otros. Nadie lo hace, porque los que de verdad lo hicieron, que pusieron su vida por delante, hasta el día de hoy no se han levantado con una meritocracia y una danza a decir, esta es mi libertad y yo soy el que le impongo. No lo han hecho. Lo que más han hecho es contribuir a que verdaderamente ya lo logremos. Oye, gracias. Oye, Gracias. Alex, Ale, déjame decir aquí que me tengo que tirar ya rápido con lo que dijo Ramiro. Eh, Mira, Ramiro tocó ahí a los líderes y estamos hablando de la oposición cubana, pero lo que la gente, a veces mucha gente no entiende es, no es solo la traición de los líderes con la oposición cubana, sino la traición de los líderes de este exilio a Estados Unidos, que es lo que más me duele a mí, porque yo primero está este país para mí y después lo otro. Así es como yo pienso y quiero a Cuba y toda esa cosa, pero primero es este país y este no me lo pueden joder. Todos los líderes del exilio, todos sin dejar a ninguno fuera, todos los que son visibles, a eso me refiero, son cómplices de lo que está pasando con la oposición, que a la misma vez y en paralelo están haciendo su trabajo aquí para destruir este país también desde años. Y están los casos ahí, de todo, en las universidades y todo el trabajo que vienen haciendo ellos. Porque la misma oposición cubana de nosotros, que es fabricada desde allá, está haciendo en paralelo aquí un trabajo bien grande y profundo para destruir este país, que va desde las fronteras abiertas, donde ellos son cerebros y organizadores, hasta el adoctrinamiento y todo eso. Y todo eso lo saben las figuras principales de este exilio, sobre todo los que están vivos y tienen plataforma. Todos son cómplices y todos los influencers, sin que me quede ninguno por mencionar, también son cómplices. Todos, cuando digo todos, es todo, lo estoy diciendo genéricamente porque quiero incluir a todos ahí. Y esa es la peor traición que veo yo, porque no solo están traicionando a Cuba y su futuro, sino que están traicionando al país donde viven del cual se llenan la boca, que dicen defender y que dicen querer. Y esa es una de las cosas que más me duele a mí y es una realidad. Todos son cómplices de lo peor que ha pasado y que puede seguir pasando en este país. Ya, gracias. Pollera. Está subiendo. Problemas de conexión. Tira para Palmarito, que allá está bueno eso. Yo quería mencionar que ahorita, tú sabes que yo cuando subo, que están hablando de otras cosas, se me van a nublar. Yo no soy buena para estar concatenando ideas. Vean la directa de Yulidí de ayer. No dejen de verla. Que lo que va a pasar con la oposición cubana es lo mismo que pasó con la oposición venezolana. Cuando tú escuchas lo que estaba hablando ese señor ayer, te das cuenta que todo está pasando exactamente igual. Y los influencers, no sé si son cómplices, pero sí son actores políticos que están regando esta ideología, porque son los que le llegan a la mayor cantidad de gente.
Aquí el problema principal, según mi punto de vista, es que están regando toda esta ideología de izquierda en la gente común, que son los que en un momento determinado los van a apoyar o no, porque ellos están apostando a un plebiscito fuertemente y te callan cuando tú no estás a favor de eso. Cuando tú hablas de ideología entre la oposición cubana, si no es en consonancia con lo que ellos dicen, ellos te eliminan. Y todo es un entretenimiento. Están actuando en distintas áreas. Te tienen a los influencers haciéndote una batalla cultural que nosotros no estamos logrando hacer. Tienen lobby político, que ojalá, espero que la USAID les recoja todos los fondos a esa gente para que no puedan hacer más lobby. O por lo menos se les disminuya el lobby que están haciendo. Te tienen entretenido, porque vamos a ser claros, en un espacio de Twitter no vamos a tumbar la tiranía. Esta gente tiene que ir a plomo y no estamos pudiendo hacer nada, eso se complica, no nos podemos armar, no nos podemos concatenar uno con el otro, todo es un desastre, sigue andando a la izquierda hasta todas sus anchas y los influencers ahí, que son el daño más grande que le han hecho a esta causa, son los influencers. Ya aquí los líderes políticos son los influencers, que tienen un camión de idiotas, cada uno, siguiéndolo a ciega, que si tú hablas algo vienen y te matan, porque hablaste. Tienes a una Rosa María para allá que la está defendiendo toda ola, pero vendría a ser la líder, que te cierra los comentarios, que tú no puedes hablar, tú no le puedes comentar nada de lo que ella postee en Twitter. Imagínate a toda esa mujer con el poder del Estado, ¿qué haría? Tienes al José Daniel Ferrer, que tú no puedes ir en contra de su idea porque la de él es la que es. Entonces tenemos una cantidad de Fidel Castro donde quiera, que esto pique y se extiende. Mientras tanto, primero salió lo de Cativo, a debatir todo el mundo lo de Cativo. 150 espacios de Cativo. Vamos a hacerle la autopsia 17 veces a lo de Cativo. Ahora Ferrer, estamos en esto y no sabemos ni qué están planificando por atrás. Porque todo esto salió por algo. Yo no me atrevo a hacer una conspiración porque no tengo la facilidad de imaginación que tiene la gente. Pero algo está atrás de esto. Y nosotros no estamos sabiendo qué cosa es. Entonces, un cubano común que no tiene supuestamente mérito, no puede hablar, no puede decir, hay que dejarlos a ellos que ellos avancen para que venga una Venezuela empeorada, porque nosotros estamos peor que Venezuela, que vengan unas elecciones, que se las roben y entonces están legítimos en el poder. Y seguimos. Paso la palabra. Buenas noches, gracias, Aniel. Collera, ven acá, te iba a hacer una pregunta porque tú estás dentro de Cuba, nosotros estamos aquí en Miami, en Europa. En Cuba hablan del señor ese. En Cuba hablan de iPhone, de ropa de chain, de reggaetón, de discoteca, de droga, de esas cosas de lo que hablan en Cuba. Habrán 4 o 5 que estarán en esto, pero en Cuba la gente está en la pirofláutica. ¿Qué tanto problema con ese hombre? Si en Cuba van y lo conocen él de verdad. Aniel, en el videito que yo te dije que vieras ahí, las personas de la calle y todo eso, pasaban, caminaban ahí, no veías, tú sabes, nadie como alarmado porque la policía estaba en su casa, ni mucho menos. La gente que estaba en la calle caminando y normal en el barrio. Normal. Así mismo es. Pero bueno. Gracias, Clark. Déjame decir una cosa a Clary y Pepito antes de que tú hables rapidito. Clary, a él a lo mejor no lo conoce mucha gente, pero está un Otaola que sí lo ve mucha gente dándole propaganda. Es lo que estábamos hablando de los influencers. Por eso sí, yo sé que tú hiciste eso, pero por eso, si no es por esa gente, nadie lo conoce a él. No, de eso es lo que iba a hablar yo. Mira, realmente el discurso este no es para los cubanos que están en Cuba. Este discurso él lo está dando para como que darle a conocer a la nueva administración Trump que esa es la posición que quieren tener los cubanos. Porque no hay que olvidar que hace unos años, cuando Trump estaba en el primer mandato, se refirió a Berta Soler, a José Daniel Ferrer y a otras personas más como la oposición real de Cuba. Entonces,
fueron los asesores en ese momento los que le dijeron que eso eran los patriotas de Cuba, los verdaderos héroes en contra de la tiranía. Y entonces la dictadura ahora mismo, la tiranía está utilizando la figura de José Daniel Ferrer para que sea él el que lleve el mensaje de paz, para que es de esa manera el nuevo gobierno de este país piense, no necesitamos intervenir y no necesitamos hacer nada porque ya ellos lo tienen resuelto, ya ellos lo quieren hacer todo con paz y en amor. Y ellos decidieron hacerlo con amor. Entonces que lo hagan ellos. ¿Entiendes? Y ese es el mensaje. Y por eso es que hay que dar el berro, como se dice aquí, porque al final lo que están viendo no es adentro de Cuba. Dentro de Cuba la información lleva muy limitada, a pesar de que tengan internet, porque como dijo Collera, si no te interesa, no lo buscas y no lo vas a ver. Pero fuera de Cuba, las personas que tienen algún tipo de idea o buscan alguna información sobre la disidencia de Cuba y se encuentran con este personaje en un video diciendo que todo tiene que ser paz y amor, que él va a perdonar, esa persona asume que no hay problemas entonces, porque si este que estuvo preso va a perdonar, los demás tienen que perdonar también, porque él es el héroe nacional. Voy a buscar a José Daniel Ferrer, a ver qué dijo Trump de José Daniel Ferrer, etcétera, etcétera, etcétera. Y es simplemente un movimiento que está haciendo la tiranía ahora mismo, y yo no estoy acusando a José Daniel de pertenecer a ninguna tiranía ni nada de eso, pero es un movimiento que están haciendo ellos precisamente para quitarle la legitimidad a la lucha de los cubanos que realmente queremos que Cuba sea libre. Más nada que eso, porque si tú me sigues diciendo a mí que todo va a ser paz y vamos a unirnos todos y vamos a tomarnos de la mano y a la rueda del pan y canela, entonces yo que estoy viendo las cosas de afuera, que no conozco nada, te voy a decir, bueno, entonces sigan ustedes con su rueda y va a quedarse como mismo estaba. Y miren, lo de Boronó que pasó hace un Boronó, no sé ni cómo es el apellido de este hombre, de este señor, que pasó hace un tiempo ya y todavía está vigente, y más ahora con los fondos de USAID, que sabemos lo que está pasando con todo eso. Este señor dice que le hicieron no sé cuántas auditorías todos los años, pero las auditorías son solamente sobre los números. Y es lo mismo que pasa con Ferrer. Si usted va a ver los números, se va a quedar en los números. Pero usted tiene que ver el trasfondo de eso. Y para saber eso hay que estar vinculado físicamente con la política cubana. Y muchos de los políticos que están aquí utilizan la política cubana como un escalón para subir al Congreso o al Senado. Entonces, si nos quedamos ahí, no vamos a llegar a ningún lado. Yo estoy de acuerdo con que el movimiento de nosotros tiene que salir fuera de Twitter, que tenemos que llegar a más personas y que tenemos que hacer algo más impactante, para ponerlo de alguna manera, para contrarrestar la forma en que ellos están haciendo las cosas. Porque realmente nos están envolviendo en una sábana que cuando nos demos cuenta que nos vayamos a levantar, Mario, van a haber pasado 10 Yaneli años, me cuando nos levantemos ahora mismo. va a estar oscuro de nuevo. Y decir, pues vete a dormir, que te toca. Buenas tardes. Entonces, creo que es hora de que nosotros levantemos la mirada hacia otros lugares, hacia otros horizontes, que como dice mi amigo Ramirín, que usted no ve el horizonte no quiere decir que no esté ahí, pero creo que hay que buscar la manera de llegar un poco más lejos de lo que llegamos hasta ahora. Bueno, me escribió hace como media hora, pero yo lo vi ahora. Pepito, y hay que hacer lobby político, porque ahora mismo, supón tú que aquí, no sé, 10.000 cubanos se decidan, les vayan arriba y los tumben. ¿Quién va a caer en el poder? Los que tienen algún tipo de vínculo con los políticos internacionales, con los políticos americanos, con la Unión Europea, y son ellos los que tienen lobby. A nosotros no nos conoce nadie, a la derecha no la conoce nadie. Los únicos que son conocidos son la izquierda. Y lo otro que quería decir, no, esto de que vamos a unirnos todos, perdón, no tenemos que estar todos corriendo todos atrás de una misma idea. Tenemos que ser diferentes para poder tener un país normal. Porque si no vamos a seguir en lo mismo del socialismo, y la de eso de que tiene que ser socialismo va a seguir estando en la Constitución. Levanten todos la mano, los que estén de acuerdo, levanten todos la mano y todo el mundo vota que sí y todo el mundo vota que no. Esto no es así, señores. Exacto. Esto no es así. El PCC. Oye, Aniel, yo te voy a decir algo. Yo entiendo completamente el objetivo del espacio.
Pero yo no creo que ninguno de los que defienden a José Daniel Ferrer o estas ideas, que ellos no defienden estas ideas, realmente no defienden estas ideas. Simplemente muchos de los que están ahí, los que están en el entorno nuestro, lo hacen porque, ay no, no se puede hablar más de fulano, ay no, que fulano que estuvo tantos años preso, ay no, que cómo van a decir esto. Y realmente no tienen argumentos. ¿Cómo van a venir? ¿Con qué argumentos pueden venir aquí? No sé. Si realmente tuvieran algún argumento, lo ideal fuera que se presentaran. Pero no creo que tengan argumentos en contra de lo que nosotros estamos diciendo. Y no es en contra de nosotros, sino a favor de lo que están presentando ellos. Bueno, mira, esa es una de las conclusiones que podrás sacar. Tú sacaste eso, los demás van a ir sacando conclusiones del espacio. Yo realmente estoy muy feliz de lo que ha pasado aquí porque ha sido un espacio de mucha información, de mucho respeto, de objetividad, de pragmatismo, de... Yo después voy a hacer, si cada uno, las intervenciones que han sido bastante limpias, las voy a cortar y lo voy a poner por pedacitos así, las intervenciones de cada uno. Las voy a poner porque para mí todas las intervenciones han enriquecido el espacio. No he visto una intervención de alguien que se haya ido del tema, Ya tú empezaste que a haya sido monetizar agresivo. Ya tú empezaste a monetizar, porque si vas a poner la mía, hay que pagar mi pedacito. Ni monetizaré mientras que se hable de política. Yo por lo menos no hablaré. Yo Aniel, ¿y cuándo cuándo vas a empezar a recoger lo de la valla o ya no se va a hacer? estoy en cosas bien personales. Bueno, no vamos a hablar de eso, no vamos a cambiar eso. Todavía hay gente subiendo. Vale. Si alguien más que levante la mano, soy yo, soy Mercy, Brenda, que levante la mano. Mercy, adelante. Bueno, buenas noches. No pude estar en el espacio porque estaba trabajando hasta ahora mismo. Me hubiese gustado, lo escucharé después, pero yo me quedo con la intervención de Pepito que ha hecho ahora mismo. Yo creo que las personas que están defendiendo, más bien defienden la figura de José Daniel, porque yo he visto muchísimas personas, he compartido con muchas personas, que ninguno de esas personas me han dicho, o con las que yo compartí en los espacios, que están a favor del plebiscito. Uno, que dos, tres, Feli, 3, 4. Pero es un sentimiento de vas a ser la oposición de la oposición o eres divisorio. Y yo realmente, yo digo que ese discurso yo lo escuché hace muchísimos años y también vi también mucha gente que practicaba ese discurso que tuvo que alejarse del mismo. Porque cuando hay cosas que son tan claras y están tan palpables, o tú te desmarcas de eso y planteas lo que tú crees, o tú eres partícipe de una forma u otra del engaño. Yo veo y conversaba con una persona anoche y veía el temor a ir en contra de la figura, en este caso, de este señor. La gente que está en Cuba y que llevan en la lucha muchísimos años. Como también vi hoy un espacio donde estuvo un joven que conozco, no físicamente, pero conozco de su lucha por muchísimas décadas, que es Néstor Rodríguez Lobaina. Y escuchaba muchas cosas que hizo y que se hicieron en Cuba y de la postura de Néstor. Como mismo está la postura de este joven en singular. Yo sé que hay muchísimos movimientos que no comparten esa línea que tiene ahora José Daniel. Yo vi un Twitter que escribió Daniel, lo pude ver ahora cuando entré, que a mí me parece, y yo estoy insistiendo en eso, no es que tenga que mandarle a la gente lo que tenga que hacer, es que yo creo que a grandes males, grandes remedios. Y el callar no es lo correcto. Yo creo que los movimientos y los partidos, y así, plenamente de acuerdo con Collera, que la gente no sabe allí ni quién es Malanga, y lo que saben es, desgraciadamente, por estos
influencers, esta cosa nueva que hay, porque cuando no había ni influencers, las damas de blanco iban a Santa Rita y se manifestaban por mucho tiempo en las calles. Y la gente, mucha gente no sabía ni quién era Laura Pollán. Muchísima gente veían a esa gente en Santa Rita y no sabían ni qué era. Y las veían los que estaban en 26 y Quinta Avenida. Pero a 5 cuadras más para allá ni sabían nada, no habían esta cuestión de las redes sociales, ahora sí. Pero si las redes sociales cayeron esta parte, o esta cuestión, en manos de los que han caído, el mensaje que se transmite es ese. Y a eso se refería Collera, yo lo entendí perfectamente bien. Yo insisto en que los movimientos, los partidos, que tantos que hay en Cuba, tantísimos que hay en Cuba, debían expresarse y decir, mira, nosotros no estamos de acuerdo con el amor y la paz esta, nosotros no estamos de acuerdo, o sí estamos de acuerdo, porque es tanto lo que se ha pasado que de los males el menor. De los males el menor, porque están cansados, la oposición cubana está resquebrajada, la oposición cubana está deteriorada. Los que quedan de muchísimos años, me imagino yo que están ya obstinados hasta la médula. Mucho más viendo lo que ellos sabían que pasaba, pero nunca los habían tenido así como tácito, el desparpajo con el dinero y el fraude y todo lo que uno sospechaba que había, y ahora es evidente, evidente. Es muy, por sobre todas las cosas lo veo doloroso. Ahora, necesario, los males a veces son necesarios. Yo veo que leí ahorita que si los que están criticando eso, decían que son la derecha. Yo jamás en mi vida ni me he puesto ni de derecha ni de izquierda, porque yo he visto tanta gente decir que es de derecha. Y por favor. Entonces, espero y confío en que salgan muchas más cosas a la luz. Este país está en un momento súper trascendental. El presidente lo que tiene son 4 años y lo que está haciendo lo está haciendo veloz. Ojalá y salga lo que tiene que salir. Me parece que veo intriga con el despilfarro y el mal uso de los fondos que se le han otorgado a Cuba. Bueno, quiero decir, a las organizaciones, las que fuesen. Ojalá y metieran bien el dedo en la llaga y empezaran a salir muchísimas cosas de esa USAID y la NET y otras más que llevan una circunferencia. Yo lo digo así porque los esquemas son los gráficos son unas circunferencias que aparecen alrededor del mes de octubre, cuando es el cosa fiscal de los Estados Unidos, y ahí se reparte el botín. Y cuando se reparte el botín salen las que son más conocidas, pero las demás ya vemos. La que conocí ayer del babún con la cantidad de millones de dólares que cogían, que leí que era para, también parte de ese dinero era para alimentar, medicinas y alimentos para los presos. Les ronca la carabina Ambrosio, les ronca la carabina Ambrosio. No es malo hacer esto, creo que es bueno y que de forma respetuosa, ya muy bien serio, ¿no? Se planteen las cosas. Los presos siguen presos. Lo que está pasando es horrible en prisión y pasó desde el primer día. Hay presos que están muy mal, pero muy mal. Y yo creo que se debía hacer un poquito más por ello, porque la libertad de Cuba no son los presos, pero sí la libertad de Cuba pasa por el presidio. Entonces, seguimos. Dios tiene que poner su mano en muchas cosas. Yo quisiera que no llegara a Marco lo que sé que debe tener ya en sus manos, que es la propuesta esta fatal, es la conveniente con el que lo estaba planteando. Esta persona es la ideal, esto es lo que conviene, y si es así, pues es amoroso, será mucho más fácil para también el gobierno de los Estados Unidos a la hora de tomar una postura. Es mucho más fácil, mucho más apetecible que la que nosotros, al menos yo,
entiendo que debía ser. Que se haya logrado, ¿no? Como me dicen mucho, pero ¿qué hicieron? ¿Qué han hecho todos esos que tú dices que fueron para Cuba? Y que mira, los que están expresos y los otros aquí todos baratados con 80 años. Pero bueno, lo hicieron porque creían que era la postura correcta. Yo también creo que es esa la solución. En mis manos no está, en la de nosotros ninguno está. Cada cual que tome el camino que tenga que tomar. Las críticas siempre han habido. Yo sí creo, y lo dije un día, que serán muy socorridos los influencers, pero para esta que está aquí, puede ser que esté vieja, son un mal, a veces han dado mucho más, han provocado más mal que el bien, producto de una sociedad donde se ha perdido un montón de cosas y es más importante ir a una rumba. Y recuerdo los días del 11 de julio, lo que viví aquí en la ciudad de Miami, y lo que me daba era vergüenza. A mí me dio vergüenza. Las 4 primeras horas o 5 primeras horas me emocioné. Al otro día lo que tenía ganas de meter la cabeza en un cubo, por como yo vi que iban tomando el curso de las cosas. Muchísimas gracias. Y nada, cada cual que se plantee esto como entienda. Y uno queda tranquilo con uno mismo. Simplemente, yo escuché a Néstor hoy y yo quisiera saber si se atreven a decir que Néstor es un traidor, un divisor, uno de los hombres que probablemente en las últimas décadas más golpes cogió en Cuba. Probablemente uno de los que más golpes y salía de una y entraba en otra y de una y entraba en otra, él y otros más. Así que gracias, muchísimas gracias y vamos a ver. Gracias, Marci. Déjame decir algo antes de dar la palabra a Zoe primero y a Ale después. Ese post que yo hice es porque yo no creo que este sea un momento ni de tibieza ni de estar detrás, porque cuántas personas, yo estaba por arribita pensando en algunos, ¿no? De movimientos y partidos que existen dentro de Cuba, por nombres así, donde hay personas que deberían, ¿no? Para saber cuál es la posición. Por eso no puse el nombre de nadie. Y ellos mismos sabrán, ojalá ese post llegue a las personas, a estos líderes, si lo vemos de alguna manera así, porque se dirigen partidos, organizaciones, son personas visibles, que se posicionen, porque hoy estamos encima de la posición de Ferrer, pero ¿cuántos están en la misma posición? ¿Se van a quedar callados? Yo no he visto gente saliendo a defenderlo, ni tampoco saliendo a dar una posición como hizo Vicente. No sé si ustedes lo han visto y quizás soy yo que no lo he visto. Pues nada, lo hice por eso. Quizás mi mensaje no llegue, pero entre todos, si lo impulsamos y cada uno lo pone, ni siquiera tiene que ser el post mío, yo no soy un individuo más, pues lo podemos hacer y a ver que se posicione, porque este momento es de eso, de posicionarse para que llegue el mensaje y de saber quién está por la línea o quién está por la otra línea. Adelante, Soy. Sí, gracias. Bueno, solo para recordar que esto es algo que se ha venido reiterando desde hace muchos años, incluso antes de los blogueros, cuando el grupo, por ejemplo, Consenso Cubano, el grupo de coro, Elizardo Sánchez, Héctor Maceda, bueno, muchos más que después cambiaron hacia otro grupo, el mismo Cuesta Morúa, que con Reinaldo Escobar tenía el otro aquel grupo, que ahora no recuerdo ni siquiera cómo se llama, no sé si era consenso, pero con otra palabra más, o sea, todo esto se ha venido repitiendo. ¿Por qué? Porque todos estos grupos disidentes siempre fueron socialistas. Se habla mucho de que si Batista era socialista, cosa que es falso, él mismo lo dijo, ni de izquierda ni de derecha, por la reconstrucción social. Pero en realidad dentro de la disidencia contra Castro, todo el mundo era socialista. De ahí que mucha gente en una época
se apartó de la disidencia porque por ejemplo, dentro del teatro, que yo conocía a mucha gente en una época, años 80, dentro del teatro, que dijeron, no, ¿para qué me voy a meter en esto si esto es lo mismo, es el mismo discurso, más o menos con otras, eso, pero más o menos lo mismo. E incluso recuerden ustedes que cuando recuerdo que por el 87, por ahí, se llevaron a disidentes a la televisión cubana. No me acuerdo si fue Tania, ¿cómo se llamaba? Tania Díaz Castro. Tania Díaz Castro habló en la televisión cubana. Yo tenía las mejores relaciones con Tania Díaz Castro. Y yo recuerdo que en casa de Mercedes García Ferrer le pregunté, dramaturga, que en paz descanse, las dos, le pregunté, pero ¿por qué tú te prestaste para esto? Y ella dijo, bueno, en una vía. Eso es lo que ha pasado siempre con la disidencia. Ahora, ¿qué pasa? Lo bueno que está sucediendo ahora es que sí hay gente que ha dejado esa vía para ser libre, para ser... Mercy tiene razón. Mira, igual no de derecha, igual no conservadora. Yo sí llevo muchos años en el conservadurismo porque lo he estudiado y porque aquí voté hace mucho tiempo por el alcalde socialista porque era muy, muy pro las damas de blanco, pro los bibliotecarios independientes, hizo muchísimo por Cuba. Pero a partir de que esta tipa la nueva alcaldesa invitó a Raúl Castro, pues yo empecé a votar a los republicanos y después voté a Eric Zemmour, después voté a otro por ahí que era también de una derecha distinta y así. Pero hay mucha gente que ni siquiera está en eso, pero lo que sí no quiere es la vía socialista. Y ellos lo tienen que saber. Yo creo que dentro de Cuba no es tan importante, discúlpame, Adniel, que la gente dé su opinión, porque para ellos es muy conflictivo entre ellos mismos buscarse esos problemas ahora. Pero lo que sí es muy importante es que los políticos cubanoamericanos se expresen sobre esto. ¿Apoyan ellos esta posición? ¿Apoyan ellos este, compadreo con la tiranía? Porque esto es compadreo con la tiranía, esto no se llama de otra manera. Es más importante que estos políticos se expresen sobre esta situación y hay que preguntarles, desde luego, mediante cartas, mediante citas, pedirles encuentros para que les expliquen, bueno, usted mire esto qué es, porque ustedes apoyan a esta persona más que a otras, porque le han quitado mucho el apoyo al Movimiento Cristiano de Liberación, le han quitado mucho el apoyo a Fanto, le han quitado mucho el apoyo a grupos opositores dentro de Cuba, al propio Estado de Sal le quitaron el apoyo, por otras razones quizás, pero bueno, le quitaron el apoyo para dárselo solo a este grupo de personas. Entonces, los políticos cubanoamericanos que están ahora en el poder, de verdad en buenas, en la parte más cómoda y mejor para nosotros, pues debieran dar sus opiniones y situarse ellos también. Porque no vale decir, y yo estoy muy contenta con que Marco Rubio haya dicho hoy que Venezuela y Cuba son estados terroristas, pero bueno, eso no es una novedad. Lo que sí es una novedad que lo diga él como secretario de Estado, eso sí es importantísimo. Y por favor, lo aplaudo 1000 veces, me rompen las manos aplaudiéndolo. Pero no es una novedad. Hoy mismo aquí un exministro socialista, lo acabo de ver en la televisión, francés, ha dicho que peor, primero, algo que nadie dice ya en el mundo, o sobre todo en España, pero aquí los franceses cuando se meten en nuestros territorios, incluso siendo socialistas, suelen ser muy claros. Y ha dicho, Cuba está en una fase muchísimo peor que la de Venezuela y nadie lo quiere ver. Eso es lo primero que ha dicho. Y lo segundo que ha dicho es Cuba es un
hablando precisamente de lo que ha dicho Donald Trump y todo eso. Cuba es un Ay, estado que tú te- promotor del terrorismo. Y lo que sucede en Venezuela con Irán y todo eso, lo ha promovido Cuba. Y lo ha dicho un ex ministro socialista. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, yo incluso, eh, pongamos que esto es lo que se quiera para un posible gobierno, como a ellos les gusta decir, de transición, ¿no? Que no va a funcionar, porque si no funcionó en España, ya me dirán ustedes en Cuba con estos personajes, ¿no? En España, acuérdense que estaba un Adolfo Suárez, que estaba, o sea, gente de pensamiento, esta gente no tiene ni tres neuronas. Eh, Perdónenme, pero ustedes ven hablar a Rosa María y da como, y el propio de Ferrer, y son gente de muy bajita, muy bajita. Pero supongamos que ellos quieran eso. Hace mucho tiempo hablando con Jean-François Foyel, que fue el que escribió, también en paz descanse, el que coescribió con Bertrand Rosenthal el libro de Fin de siglo en Cuba, o en La Habana, no recuerdo bien el título, Fin de siglo La Habana, en La Habana, creo que fue en el 99 que se publicó. Él me dijo una cosa, mira, incluso habría que dejar que en el primer gobierno sin los Castros que se haga, tomando en cuenta que Díaz-Canel son los Castros, bueno, que sean los primeros que vengan, porque de todas formas van a heredar lo peor y no van a mejorar nada. Y eso va a probar que solo hay una y única solución que es contraria a todos ellos, porque ya ellos habrán probado que tampoco sirven. Ahora, en aquel momento, yo que siempre ustedes saben, soy muy desesperada, le dije, yo no tengo tiempo para eso. Y estoy segura que ustedes dirán lo mismo y pensarán lo mismo. Bueno, mira, ¿sabes lo que pasa? Que esta conversación creo que la tuvimos cuando yo tenía alrededor de 40 y pico de años. Tengo 65. Ya con la edad, uno va mirando el tiempo de otra forma. Y entonces, yo sí estoy muy convencida que hay una gran cantidad de gente joven fuera de Cuba y dentro de Cuba que sí saben cómo hacerlo y lo van a lograr. Ya que yo no participe, que yo no esté, eso ya como que me da igual. Pero yo sí sé que hay gente importante que lo va a hacer, importante desde el pensamiento y desde la acción. Ahora, otra cosa, para responderle a Ed, y disculpen que me haya extendido porque he oído mucho y no podía responder en ese momento. Mucha gente ha querido cambiar los cuatro gatos, yo misma desde el 2008, mucha gente que fuimos sacando información, quisimos cambiar las cosas, pero ¿por qué tú crees que a mí no me publicaron más nunca en El País? ¿Por qué tú crees que no me publicaron más nunca en el mundo? Esto se paga. Estas posiciones, además, mientras más alto estés, más te lo hacen cobrar y más te silencian. A mí me silenciaron en El País y en el mundo para poner a la gente que a ellos les convenía. Pusieron a Giovanni Sánchez, pusieron a Wendy Guerra en El Mundo, y todo gente afín con el socialismo. Y me sacaron porque allí hubo gente como Rafael Rojas, como el Iván de la Nuez que está en Barcelona, toda esa gente que dijeron, esta tipa no conviene, esta tipa es de la CIA, Yankee, ultraderecha, cuando aquellos ya empezaban con la ultraderecha. Entonces esto es una cosa que hay que estar, no es que uno lo deje, de que uno empiece y lo dejó, no, uno empezó, lo siguió y lo terminó, porque los cuatro gatos lo que sacaron fue mucho y terminaron, pero el problema es que tú no te puedes pasar la vida en esto y además sabiendo que esto tiene un cobro alto y caro, carísimo. Y por otro lado, está muy bien que vengan otros y que sigan el trabajo, sigan haciéndolo y que busquen también sus vías, porque nosotros las buscamos y nos cerraron por todas partes. Por todas partes.
Vaya, mi relación con el Partido Popular en aquel momento que heredó Rosa María Payá y que se la quitó al Movimiento Cristiano Liberación, se rompió por eso. Porque yo empecé a ver ya cuando liberaron a los presos de la primavera de Cuba, que habían presos más importantes que otros. Y yo se lo dije a Esperanza Aguirre en una mesa donde estaba Mario Vargas Llosa, su esposa Patricia, me mandaron a callar. Pero yo le dije, aquí no hay presos más importantes que otros. Aquí no se le da una mejor casa a Raúl Rivero y que la merece, pero que los otros no pueden estar en unos hoteles ahí apilados. Y más nunca me recibieron. Porque esto se paga por estas cosas, te silencian, te cierran puertas. Esto es lo que hay que saber. Y ya para terminar, eh, yo sí creo que este tipo de espacios no es que se quede aquí. Este tipo de espacios lo oyen. No solo lo oyen los cubanos ni los cubanoamericanos, no. Hay gente que lo oye porque me lo han dicho. Y hay gente que decide muchas cosas en función de lo que han oído aquí. Y hay gente también que nos coge miedo, porque hay gente que ha entrado y ha dicho, no, con esta gente no. Pero ellos mismos se definen y uno se da cuenta por sus acciones cómo se van definiendo. Entonces los espacios no tienen por qué acabarse ni por qué creer que esto se queda aquí, no. Esto importa y mucho. Y voy a decir algo más. Y es muy bueno que Merce haya tocado lo de los influencers. Señores, lo de los influencers cubanos ha sido, fíjense lo que lograron los influencers de Milei, Agustín Laje, Nicolás Márquez, gente que todos los días hacía un video, Milei estaba ahí, pero tenían, como dije al principio aquí, tenían fuerza de pensamiento, lecturas, libros, sabían de economía. Milei no es Milei porque es un escandaloso, no, Milei es Milei porque se puede dar el lujo de ser un escandaloso, pero tiene una formación increíble detrás, una cultura de economía detrás, es un economista. Entonces eso no lo hemos tenido. Nosotros tenemos los influencers de pacotilla, influencers tal vez los que se merezca, no sé, yo no creo que Cuba se merezca eso, pero el nivel es muy bajito, el nivel ni siquiera da para quedarse con algo en la cabeza. Yo que recuerdo que cuando yo empecé a ver los influencers dije, esto es peor que los blogueros. Vaya, esto es descender un peldaño, no, descender al abismo total. Entonces, yo creo que por eso estos space molestan tanto también a los influencers, porque en estos space se ha probado que hay ideas, lo que ellos no tienen. Muchas gracias y discúlpenme que me he extendido. Gracias. Gracias, Ale. Alex. Oye, sí, mira, hay que pensar también en lo que le otorga legitimidad a un político, ¿no? ¿De dónde viene la legitimidad del político? Del consenso de los gobernados. Eso es todo. Por eso existen las elecciones, por eso existen las votaciones, porque las personas escogen a sus representantes. Entonces, yo no creo que un sacrificio personal, y no sé si está bien o está mal, si es moral o inmoral, si es correcto o incorrecto, un sacrificio personal no es credencial para otorgarse representatividad y legitimidad. Y eso no aplica solamente al señor José Daniel Ferrer, aplica a cualquiera. Aquí lo único que garantiza en una nación libre la representatividad es el consenso de los gobernados. Más nada.
Entonces, que a una persona no le guste o no esté de acuerdo con una postura de una persona, sea quien sea, porque cada vez que uno decía algo de Rosa María para allá, no, porque el papá lo mataron. Sí, pero es que eso no le otorga a ella representatividad. O al otro, no, porque tiró no sé qué cosa, no sé dónde, bueno, porque caminó 5 millas a pie de rodillas, no sé. Y hay que darse cuenta de que en el juego democrático, lo único que le otorga a un político ese poder es el consenso de los gobernados. Era lo que quería decir. Gracias. Yuli. Sí, buenas noches. Gracias por el espacio. Yo quería referirme brevemente. Bueno, ayer tuve la posibilidad de entrevistar a Eduardo Vitar y les agradezco a todos los que han visto el programa y bueno, les ha gustado y demás. Gracias por eso. Yo me siento muy contenta de haber hecho esta entrevista, haber podido hacerla porque traté de establecer paralelismos entre lo que está sucediendo en estos momentos en Venezuela y lo que ha venido ocurriendo con el tema de la oposición venezolana y el escenario que quieren plantear para Cuba cuando estén creadas las condiciones. Las personas que no han visto el programa, por favor, si lo pueden ver para que se den cuenta de lo que nos están preparando. Yo sí veo una matriz de opinión muy desfavorable aquí dentro del exilio. He visto varios comentarios de personas que tienen muchos seguidores, incluso utilizando palabras bastante obscenas que dejan mucho que desear para personas incluso que están dentro del mundo del arte, si es que se le puede llamar arte, ofendiendo a otros cubanos que sencillamente no están en la misma línea de pensamiento ideológico del señor José Daniel Ferrer. Esto no tiene nada que ver con su persona ni con lo que él ha hecho, sencillamente es que no tienes por qué estar de acuerdo. Sin embargo, se está creando una matriz de opinión en la cual es sí o sí. Y esto es tremendamente peligroso porque nosotros estamos luchando contra una tiranía. Y resulta ser que hay un aparato mediático aquí en el exilio, un aparato que incluye influencers, que incluye prensa independiente, que incluye artistas, que incluye políticos que están empujando para que de alguna manera se acepte tácitamente, sin ningún tipo de cuestionamiento, sin ningún tipo de legitimidad, lo que está planteando el señor José Daniel Ferrer, que no es más, dicho en sus propias palabras, que diálogo, concertación, amor y perdón. Entonces yo creo que esto es extremadamente peligroso que esté ocurriendo aquí precisamente en el exilio, porque si estamos luchando contra lo que está pasando en Cuba, que es una tiranía, y nos encontramos ante este triste panorama aquí, es verdaderamente lamentable. Es lo que estoy viendo. Otra cosa es que también estoy observando algunos discursos transicionales, ¿no? Para poder arrastrar a la masa a ese tipo de pensamiento, porque ellos están amparados en un disfraz de una supuesta frontalidad que no existe. Tal frontalidad no existe. Entonces ahora, por ejemplo, el toque ya no es tan rosado. Cuesta Morúa, que es el arco progresista, pudiera ser un elemento para tratar de acabar con la tiranía. Entonces, estos discursos transicionales los vamos a ir observando. Una supuesta frontalidad y entonces ahora salgas con esto. Vaya, esto es una falta de respeto. De estos mismos que se dicen ser los más frontales, y no solamente los más frontales, sino el discurso monolítico, único y que hay que aceptar sí o sí. Esto es un peligro grave, lo que tenemos nosotros encima aquí en el exilio, y es lamentable que esté sucediendo. Yo lo voy a decir así abiertamente. Antes de liberar Cuba, hay que liberar el exilio, señores. Buenas noches. Paso la palabra. Resistencia. Buenas noches a todos los presentes en el espacio.
Oh, subí para hacer una acotación breve ahí. Lo único que voy a decirle después de todo lo que vi en el espacio es que si no se entiende el enemigo, no vas a poder derrotar. Yo siempre invito a todo lo que tiene que ver con las personas que quieren derrotar al régimen a que se plieguen a la Constitución del 40 como causa y argumento. Y siendo más específico, que apelen al artículo 40. Yo hice un post debajo del Space que hice en estos días un espacio que le titulé La autopsia del poder, lealtades y rebelión. Eso da muchas respuestas a entender el hashtag ese que yo puse ahí, C40 causas y argumentos, porque debajo de no sé, de esa pequeña línea hay mucho que se puede entender para saber por dónde es que le entra el agua al coco en buen cubano, como se dice. Y la otra pregunta que yo quisiera hacer, no con ánimo de ofender, porque no con ánimo de nada, ni con ánimo de si quiere que me respondan o si no, ni me respondan. ¿Qué es lo que quiere a lo que le dicen la derecha cubana? ¿Qué es lo que quiere? Te doy la palabra y muchas gracias. Gracias, Cristina. Soy. Yo no entendí bien la pregunta. ¿Qué es lo que quiere la derecha cubana? Bueno, hay muchas derechas, creo yo. Y yo defiendo más la idea del conservadurismo porque en eso entra lo que ya en el prólogo de un libro, Los Misterios de La Habana, yo defendía y que defendía Jorge Mañach, que es la conservación, conservar las tradiciones que han hecho grande a un país. Es precisamente lo que defiende el Make America Great Again, ¿no? Y eso es lo que yo creo que debiera defender el punto que uniera a todas las derechas. Yo creo que, por ejemplo, el movimiento republicano libertario martiano que yo creé, pues es un movimiento conservador, puesto que conserva los valores de lo martiano, los valores de un cierto republicanismo y los valores de los libertarios. Alguien me dijo, es imposible reunir a republicanos, libertarios, martianos. Es verdad, es casi imposible. De hecho, por eso somos tan pocos. Pero ahí tenemos en movimientomartiano.com, desde el 2012 tenemos un proyecto, tenemos unas propuestas para la libertad radical de Cuba. Ahí están, incluso están los 11 puntos que, desde 10 puntos que mucho antes ya nosotros habíamos puesto, ¿no? Está la derecha del Partido Republicano Cubano, que como saben a su líder la tienen presa en Cuba, a su líder en Cuba, que es María Cristina Garrido, y hay otros movimientos Estado de SAT, son pocos también, pero ellos se identifican con la derecha. Ya ellos serían los que tienen que explicar qué tipo de derecha quieren ellos, ¿no? Yo creo que incluso los movimientos y partidos de derecha que se han creado en el exilio y dentro, como por ejemplo FANTU, que se renovó hacia una derecha, eh, el CPGA también, que es de derecha y más bien conservador, yo creo que somos todavía, eh, desde el punto de vista económico, yo les dije el otro día que estaba estudiando economía, estoy muy seriamente metido en eso, todavía somos muy flojitos. Nosotros tenemos que dar más bateo con la economía. Y yo creo que por ahí hay un arma tremenda, porque lo que no ha podido probar nunca nadie en Cuba
no es que el socialismo, ya eso sabemos, no funciona, que el comunismo mucho menos, que el castrismo, ya miren el resultado, pero ¿qué ha aprobado ese socialcomunismo nuevo que quieren imponer o el extremo centro? ¿Qué ha aprobado? ¿A quienes tienen detrás? No tienen a nadie. Y todas estas personas que lo representan, que van por ahí haciendo discursos también en algunos casos LGTB, no sé cuánto más, o en otros casos, que está muy bien que los hagan, pero inserta ese discurso en Cuba. ¿Cómo tú lo ves en una Cuba futura? ¿Cómo puede ser? O sea, yo no creo que en una Cuba futura, como lo fue en una época, que eso haya que defenderse, porque eso de manera natural tiene que estar ahí natural. Eso no tiene que ser un movimiento, ni tiene que estar dentro de las bases de un partido. Eso está de manera natural. Ya en Cuba se persiguió demasiado a los homosexuales, a las lesbianas, para que nosotros tengamos que volver a esa mentalidad. Eso ya no va a existir. Y eso lo tenemos que asumir y la gente de derecha lo tiene muy asumido, como Vox lo tiene muy asumido. En Vox hay mucha gente homosexual, pero tampoco se hace de eso una bandera. Eso no es una bandera política. Nadie puede usar su condición sexual para abanderarse de nada. Dentro de la economía es donde está todo, dentro de la libertad es donde está todo, dentro de la batalla cultural es donde está todo, pero si no eres cultivado, si no estás informado, si no sabes de economía y si no, que hay mucha gente en el mundo que tiene partidos y que no sabe, no solo los cubanos. Y además de eso, no tienes más que estas cositas para exhibir, pues eso no lleva a ninguna parte. Pero eso es lo que yo pienso que somos las derechas que existimos ahora. Esto, por ejemplo, por lo que yo veo, se va a ir a más, porque yo estoy viendo gente de mucho valor diciendo cosas, em, no solo en Space, sino cuando hablo con ellos, por ejemplo, cuando en Madrid me encuentro con gente que incluso ha hecho una evolución del socialismo al conservadurismo, tienen una visión sumamente clara de por qué hicieron esa evolución y con todas las herramientas del pensamiento para darlos. Y eso me da verdaderamente mucha esperanza. Gracias, disculpa, Resistencia, me extendí. Javi, Javier, Javi, ¿vas a hablar? Resistencia. Mira, después que si nadie más va a hablar, para no irnos del tema, porque este punto que tú has traído es importante, ¿sí? Porque eso va a dejar claro muchas cosas. Lo que pasa que no es el tema del espacio y no quiero que se haga tan largo. Llevamos rato, desde las 5:30 o 3 horas ya. Te voy a dejar hablar porque es importante, creo que lo que vas a decir, pero se puede hacer otro espacio para dedicar ese punto preciso, porque eso tiene mucha lectura, eso que acabas de preguntar. Y decidirán las personas, ¿no?, que se sienten a la derecha por sus propios valores, cómo responder eso, porque si no se va a quedar vacío la respuesta. Y no sé si están preparados ahora porque el tema es la posición que está teniendo Ferrer y más bien para buscar qué posición tienen los demás eh, líderes de organizaciones que aunque nosotros digamos que no son líderes de nosotros, pues sí son líderes de esas personas que pertenecen a las organizaciones. Entonces, por ahí va. Resistencia, dale. Le doy la palabra. No, yo no voy a entrar en, en lo que tú sabes que yo hablo y de lo que siempre hablo. Eh, el tema es que esto de lo que va en este preciso momento, ahora mismo, es de soberanía y de poder soberano. Esto va de poder y de sacarle el poder. ¿Cómo se saca? Luego
se puede hablar en términos ideológicos. Ya, solo eso voy a decir. No, estoy de acuerdo que si no hay un poder mayor al que existe, no se va a poder sacar en eso coincide. Lo que pasa que si Pero no se sí lo hay, habla, sí lo hay. sí, Por eso es que sí, digo que hay que fijar. tienen que convencerse a la gente que no se acaba de convencer que sí vamos a poder, lo que no se convence. Lo que quiero decirte es que no se puede separar ideología tampoco, porque si yo soy parte de ese poder, ponte que yo sea, te voy a cerrar el micro para no hacer eco, ¿oíste? No te moleste. Si yo soy parte de ese poder, es un decir, ¿no? De ese poder que va a estar superior al otro, yo tengo que saber que voy a apoyar. ¿Quién está preparado para después de asumir y ese poder derrocar? ¿Quién va a asumir con qué? Y si yo, por ejemplo, quisiera aplicar ese poder para apoyar a quien va a restaurar, a reinstaurar y luego restaurar la República con la Constitución del 40, yo tengo que saber que a ese que voy a apoyar va por ahí. Entonces sí es importante hablar de ideología para conocer de qué pata cogea. Entonces no podemos poner una cosa por un lado y otra por la otra. Todas las patas de la mesa son importantes si no se cae. Ahora, ¿cuál pata de la mesa es la que no es importante? La pata que es ficticia. Tú no necesitas una quinta pata en una mesa si lleva cuatro. Y lleva ese, lo que te quiero decir, a esto de dialogar, de todas estas cosas. La ideología sí es importante, como es importante el constitucionalismo, el argumento constitucional, es importante para el individuo, porque el individuo tiene que saber qué va a apoyar. Si no, seguirá siendo opositor, porque está bueno ya. Y el que no sabe, hay personas que estamos convencidos que izquierda no tumba izquierda, y que si no hay un cambio radical en Cuba, por mucho que duela, volvemos a caer en lo mismo. Es lo que ha pasado en Venezuela. En Venezuela llevan más de 25 años en surdera, porque antes tampoco hubo derecha en Venezuela. Pero como no ha entrado una derecha nunca, se mantiene y vuelven a lo mismo, vuelven a lo mismo. Y es lo que se quiere ahora. Si no viene un cambio radical en Venezuela, Venezuela puede que entren ahora al poder, pero dentro de 4 años o 6 vuelve a pasar lo mismo, porque tiene que haber un cambio radical para que el soberano vea que existe otra cosa. Mientras que no lo vea, se adapta. El ser humano es así, se va adaptando, y tú le puedes pintar villas y castillas que si no lo vive, no sabe lo que las libertades, no sabe nada, aunque la Constitución lo diga, porque esa Constitución estaba ahí desde el 1940, que fue usurpada, que fue violada en su momento, pero estaba allí. ¿Viste? Y sin embargo se cayó en eso. ¿Por qué? Porque la preparación del ser humano es importante en ideología. Y desde esos tiempos ya había la mezcla comunista entrando a Cuba. ¿Y qué? Tuvieron más poder que los propios republicanos de derecha y demás. Y ganaron el poder. ¿Por qué? Por no hablar de ideología. Es mi punto de vista. No estoy en contra tuyo. Es mi punto de vista, hermano. No podemos decir que solo es una constitución. Porque de hecho, para poner la constitución son varios pasos. Primero, enseñar a la gente que existe. Decirle por qué tiene que ser esa la que defendemos, por respetar el hilo constitucional, la ley y el orden. No entrar a detalles de ahí, que es adentro. No, si tú quieres verla y estudiarla, estudiala. Mira los artículos, eso es tu problema. Pero es por eso que hay que defenderla, no por lo demás. Y luego, derrocarlos para poder volver a reinstaurarla y eso. Mientras que no pasen esos pasos, no puede decir que la causa de la Constitución es la que va a tumbar. Esa es la que va a lograr restaurar la República cuando la gente lo vea. Por ahora están haciendo buen trabajo. Para mí, mi respeto, y ellos lo saben, a lo que hacen, no se han cansado, y hay documentación ahí, que entren a la página del Parlamento, a ver cuántas documentaciones y cuántas dudas pueden quitarse cuando vean ahí cómo se debatió la Constitución realmente, cuáles fueron ahí desde el primero hasta el último día de secciones. Y ahí van a encontrar que sí había un comunista, y los que tengan dudas, cómo los comunistas ganaron muy poco o no ganaron en el debate cada vez que querían poner un artículo de la Constitución. Pero hay que hacerlo. Entonces, el que no le guste todos los días estar en la Constitución tampoco le puede hacer rechazo a que existe un parlamento y que dedican tiempo a estudiar y demás. Entonces tú te imaginas que yo venga ahora y te diga, sí, pero la Constitución hay que derrocar y ponerlo. No, yo le hallo el valor como le hallo el valor a la ideología. Sin ideología, el individuo no sabe a dónde va, porque
una mezcolanza. Lo que venga, está bien. Esto me conviene, sí, esto no me conviene, no. Pero no sabe dónde va. Va a ser lo que le muestren en el momento, de cada momento. No tiene un futuro, no tiene una visión, no tiene nada. Es mi punto de vista. No se lo impongo a nadie, es lo que he aprendido yo en todo este tiempo. Javier. Buenas noches, buenas noches. Estaba escuchando el espacio y yo creo que ha sido bastante constructivo, ¿no? Y creo que los pensamientos aquí, bastante pensamiento. Y sobre el título del espacio, ¿no? Eh, yo recuerdo que hace aproximadamente, como hace un año y pico atrás, en unos espacios, yo decía que en el tema Cuba estábamos en un punto muerto. No sé si se acuerda alguien que estaba en aquel entonces juntos. Estoy hablando hace más de un año atrás. Creo que fue en mes de diciembre, por situaciones que estábamos viviendo, ¿no? Los ataques, los mismos ataques que vemos hoy por hoy sobre cierto tipo de movimientos y organizaciones donde trataban de caernos la boca, ¿no? Nos decían las mismas palabras que hoy por hoy son repetitivas. Éramos unos borrachos, y no servíamos para nada, con grupos de delincuentes y demás. Pero yo decía con estas palabras que estábamos en un punto muerto. Y recuerdo bien que se inventaban en cierto entonces algunas palabras, ¿no? Incluso la vi mencionar en el tema de Ferrer, en el tema fascista y odiadores, y que no íbamos a estar de acuerdo nunca con la libertad de Cuba, ¿no? Pero hace unos años, hoy se habla de una figura como, lo voy a decir así, frío, al que le guste bien, que no tan bien. Hablamos de una figura como Bisset, cual admiro mucho. Y recuerdo, cuando hablamos de Bisset, recuerdo cuando hay ciertas figuras dentro de la oposición cubana, incluso incluyo a José Daniel Ferrer, y que incluyo también a Coco Fariña, incluyo a las damas de blanco. Se me queda alguien dentro de Cuba, donde recibieron, hermanos, bueno, se recibieron una de las condecoraciones más grandes, porque hablamos del premio Sájarov y demás, pero hablamos de una de las condecoraciones más grandes que cualquier ciudadano de los Estados Unidos quisiera tener, que es la medalla de Truman, la medalla presidencial de los Estados Unidos. Entonces, como yo oyéndolos ustedes, ¿no? Reflexionaba, pero vemos salida de cierto, y yo te voy a decir que quede bien claro, yo no tengo nada en contra de Bisset. La lucha a un hombre, un patriota que estuvo cientos años en prisión, pero de momento a la mañana se calla. No digo que se cayó, pero se calla, sale de las redes, sale de todos los lugares, y de vez en cuando tú habías sus artículos, el otro, sobre todo su esposa, ¿no? Que prácticamente se volvió su vocera. Y eso yo lo he hecho la culpa de estar preso, bajo presión, y cosas que tal vez muchas personas que están en este espacio no han vivido, ¿no? Yo no digo con esto que si lo vivió o no, ya lo he dicho en otras ocasiones, pero bueno. Y el espacio estaba muy interesante, pero aquí hay una cosa que se llama hecho y hay una cosa que se llama acciones. Por eso me refiero hace un año y pico atrás, un año casi ya, en diciembre, si no me acuerdo, noviembre, diciembre, cuando compartíamos mucho, tal vez otros que no están aquí, donde yo decía que estábamos un punto muerto, había que mirar para todos lados, porque tristemente víamos a ver esta situación. Tristemente el régimen de La Habana tal vez se confió en delegar en el tema de seguir ellos con el tema de Biden y demás, la surdera esta que usted conoce. Ahora bien, no quiero ser muy extenso, pero a lo largo de los años, fuera con estos espacios y fuera de estos espacios, los que llevamos mucho tiempo en esto, nos hemos dado cuenta de que sí ha habido cierta complicidad. Y aquí se habla de Ulusaí. Ulusaí no tiene nada que ver con, bueno, sí tiene que ver mucho, ¿no? Ulusaí es la encargada de, bajo dirección del gobierno presente, está
En este caso está Donald Trump, pero vamos a decir Biden, Obama y demás y demás. Incluso vamos a echar los 4 años de Trump, donde se ha financiado cosas que hoy por hoy vemos los resultados, ha sido un fracaso. Cuando nos sentamos, unos cuantos que están en este espacio, y analizando muchas de las palabras de muchos de los que hablan aquí, y tomando mucha de la experiencia de muchos de los aquí, se llegó a la conclusión que realmente Cuba lo que llevaba era la palabra que a nadie le gusta, es el plomo. Digo plomo, para no decir una intervención militar, para no decir, llevamos muchos años diciendo que nos quiten la 68, 67 y demás decretos que impiden en un momento determinado, como hoy estamos en este mundo donde estamos, donde podemos organizarnos y acabar de, vamos a usar la palabra que no le gusta, lo hago así en plato para que entiendan, ¿no? Hay gente que no lo entiende, para acabar de desgraciarnos la maldita vida. Ahora bien, por eso no me quiero extender. Ya todos aquí, los que luchamos en contra del régimen, sabemos que para empezar en Cuba se necesita de algo. Se necesitan primero varios puntos, esos puntos errados que plantea el cambio, ¿cómo le llaman eso? A ver si me ayuda. Los puntos de cambio son diferentes a los puntos que planteamos nosotros. Eso mismo del comunismo, el socialismo, el comunismo, regalizarlo, no me sale la palabra, llevar un gobierno chiquito para empezar, reconstruir lo que es restaurar todo lo que tiene que ser restaurado, incluso la Constitución del 40. Entonces hay veces cuando uno habla de la Constitución del 40, la gente dice, coño, pero es una Constitución socialista. Bueno, el pueblo por hoy piensa en que si tú le das un pedazo de pollo, va a estar contento, ¿no? No quiero decir con esto que el que logre tomar el poder en Cuba, tanto el que esté en Cuba que pueda tomar el poder, o alguien de afuera logra llegar a ser presidente de Cuba, no se enfrente con personas, en primer lugar, personas muy viejas, personas de avanzada edad. Y eso es una de las cosas que más chocan. Y hay gente que dice, no, Javier, pero eso no es problema de nosotros. Sí, el problema de nosotros es la mayoría de la población de Cuba como tal, la no trabajadora, pasan los 60 años. Entonces, el tema de la crisis, simplemente el régimen, crear esta crisis de personas mayores de edad que en un momento determinado van a necesitar apoyo, sobre todo del exilio, de sus familiares y demás, está ahí. Por eso es bueno. Yo creo que Resistencia tiene que quedar bien claro que sí sabemos la Constitución del 40, sabemos que lo que lleva a Cuba para empezar la Constitución del 40 y después hacer una mejor o bajo la Constitución del 40, hacerlo, perfeccionarla, ¿me entiendes? Los puntos están claros para muchos de nosotros aquí, pero bueno. ¿Por qué digo el plomo? Hoy por hoy, un día como hoy, creo que hoy es 6 o 7 de febrero, con todo lo que hemos analizado, con todas las noticias que vemos, con todo lo que está pasando, ¿quién aquí en este espacio no se ha dado cuenta? Y tengo los ejemplos, que Cuba es una amenaza, no simplemente para los Estados Unidos de Norteamérica, es una amenaza para toda Latinoamérica. Marco Rubio lo sabe, María Elvira Salazar lo sabe, Balar lo sabe, Ríos Scott, todos los que delegan el voto cubano lo saben. Ejemplo, hay miles. En el ataque terrorista, a llamarlo así, porque fue un ataque terrorista planificado del grupo Hamas a Israel, desde ese día, desde el mismísimo día, Cuba no ha parado a hablar del tema palestino. Desde ese día hay un grupo de personas aquí en Estados Unidos que han invadido las universidades. El grupo se llama People Forum. Y por más dinero que le da al USAID o le pueda dar Solo y demás, sabemos que su líder, Manolo Los Santos, lo dirige de Cuba. El régimen de La Habana dirige a Manolo Santos. Como mismo tenemos una pelea, Benjamin,
que también forma parte de ir en contra del sistema de los Estados Unidos. En este caso, la vimos hace poco en La Habana, hace unos días en La Habana, en una cumbre, escuchen, en una cumbre de equidad, de equilibrio. Y cuando vemos todo eso, tú dices, ¿por dónde vienen los tiros? Eso porque nos hemos enfocado en estos días Ferrer y demás y demás. Hay veces que no nos enfocamos en otras noticias. Como un país donde hay una crisis, donde hay ciertos problemas energéticos, de alimentación, donde hoy por hoy sabe que tienen el dedo puesto en la llaga, donde puede mañana mismo caer, mañana mismo puede decir Donald Trump, decir, hay que acabar con La Habana, con el régimen de La Habana, cómo se reúnen en un tema de equilibrio mundial, cómo defienden las causas de los palestinos, cómo critican todo. Están fuera del metaverso, como dice uno de los presentes aquí en este espacio, que hay veces que dice, bueno, tiene su cosa, pero hay que oírlo. Ahora, ¿por qué mi intervención? He oído todo y tristemente estamos llegando a un punto donde no podemos confiar en nadie. Yo no quiero decir con esto que yo no confío en las personas que ganan este espacio, pero en política no podemos confiar en nada, en nadie. Hubo una persona que parece que a la gente se lo olvida y por órdenes de los Castro dijo con estas palabras: la calle es de los revolucionarios, a la calle de los revolucionarios, y dio la orden de matar cubanos, tanto en Cuba como en el exilio, de acabar de destrozar lo poco que tenemos del exilio histórico, lo poca historia que tenemos, destrozarnos como exilio, el que se siente exiliado o refugiado, o lo que como quieran sentirse. Yo creo que aquí en este espacio, que nos representamos el exilio, ¿me entiendes? Años llevamos, Ale lleva años en esto, Julie y demás, ahí no quiero mencionar más nombres, pero tristemente hay unas palabras bien claras que se quedaron ahí, están puestas para buscarlo, porque en Cuba sí tiene que haber justicia. En Cuba sí tiene que haber justicia. En Cuba no se puede olvidar nada, porque para eso estamos fuera de Cuba, porque nos votaron, porque nos vimos obligados a salir, porque no nos gustaba cómo nos trataban. Hay millones de Biblias en este espacio, millones de Biblias, problemas económicos, millones de Biblias, pero tristemente dieron la orden de matar cubanos. Y a eso aquí nadie se le puede olvidar. Y cuando se hable ya de pedir cuenta a todas estas personas que han recibido gran, porque el gran, vuelvo y repito, hermanos buenos, hermanos como cualquiera, como tal vez, yo no quiero gran, yo no lo quiero, como decía aquí Ramiro, creo, menos mal, el gran es necesario, pero hermanos buenos. Pero ustedes saben con cuánto se hubiera hecho hermanos buenos, ya hace rato hubiéramos sido Cuba, en este caso Cuba, yo no tengo a nadie en Cuba, pero quiero ver a mi Cuba libre. Estuviéramos hace mucho rato hablando de otros temas que no tiene que ser la libertad de nuestra patria. La patria es de todo. Como decía Ramiro, creo, y a nadie se le ocurra pedir permiso para liberar a Cuba. Se te va a caer el espacio, rectifícalo. Y para terminar, la orden de matar cubanos estaba dada. Por eso Cuba, me quedo con lo que dice Collera, porque hay que ir a la gente de Cuba. Aquí, ya el aire frito se tiene que acabar. Aquí lo que hay que pedir es plomo. Aquí lo que hay que pedir es intervención. Aquí lo que hay que pedir es que cada vez que ellos se muevan a cualquier país del mundo, sepan que los que están llegando a una ONU, a cualquier lugar de donde ellos intervengan, sean terroristas, sean personas más miradas, porque ellos sí se han encargado que nos miren a nosotros como unos hijos de perra. Y no lo podemos permitir más. Vamos a cambiar el lenguaje. ¿Por qué, Javier, tú dices eso? Sí hay que cambiar el lenguaje, como dice Zoe. Sí hay que comprar drones. Sí hay que decirles a ellos que estamos preparándonos para que en un momento determinado, cuando estas personas que han traicionado la causa, que quieren negociar con el régimen, por tal de que no hay un charco de sangre y demás, sí va a haber sangre. Sí tiene que haber sangre. Y la sangre
tiene que meterse a todo el mundo, que va a ser la de ellos. Y el que lo defienda a ellos por traidores, tienen que pagar. Va a haber justicia. Y todas estas personas que sueñan con que mañana, cuando Cuba sea libre, van a ocupar un cargo o van a hacer de Cuba lo que ellos tratan o quieren hacer, tienen que saber que no va a haber perdón con ellos, que va a haber justicia, como la Constitución del 40 y las leyes de ese entonces, bien reformadas y bien ajustadas, sí van a pagar. Todo el que traicione, todo el que negocie con un régimen criminal, narcotraficante, terrorista y asesino, tiene que pagar. Guste a quien le guste y pésele a quien le pese. Gracias por darme la palabra. Gracias, Javi. Luqui, voy a terminar contigo ya porque el espacio está bastante grande y creo que hemos hablado bastante. Está bien, gracias, no te preocupes, yo le voy a dar el tiro de gracias. Esto es rápido. Mira, mi hermano, yo nací hombre, me llamaron Yané Nayé de nacimiento, a mí me torturaron toda mi vida. Yo me pasé 25 años torturado en una casa de una persona que tuvo que vivir cerca de Villamarista toda su vida porque le quitaron todo. Entonces yo no me voy a olvidar, mi hermano, yo no me voy a olvidar que yo a los 12 años yo me quería tirar en la playa de 16 y irme en una balsa. Yo quería que me comieran los tiburones antes de pasar el hambre que yo estaba pasando en el 94. ¿Entiendes? Entonces a mí nunca se me va a olvidar, bro. Yo estoy viviendo en el 2025 y yo sigo con la tortura esa mentalmente, aunque soy ciudadano americano. Entonces, como yo le voy a entrar a Cuba, va a ser con la ley de 1776. ¿Entiendes? Entonces yo le voy a entrar con la Constitución estadounidense y de ahí si quiero poner la 1940 es porque quiero, pero lo voy a hacer como ciudadano americano, en mi propio firme, con mi propio guión, con mi propia cuenta, con mi propia AI, haciéndolo como me dé la gana en mi propia libertad. Y no va a haber quien me pare. Ni Ferrer, ni nadie nos va a parar, ¿entiendes? Entonces tú vas a hacer tu Cuba libre, yo voy a hacer mi Cuba libre, Ariadna va a hacer su Cuba libre, y nosotros cuando le enseñemos nuestra Cuba libre, entonces van a tener que rendirse y sumarse a la nuestra, porque la de ellos es falsa. Gracias. Oye, quiero agradecerle a Ariadna, Pavel se me fue, tuvo que cumplir misiones. Agradecerle a todos los que estuvieron, a los que hicieron su intervención. Yo estoy feliz con el espacio, hace rato no hacía un espacio así, porque hay otras personas que lo están haciendo y entiendo que si lo están haciendo bien, no deberíamos estar separando por un lado y el otro, sino unirnos y ahí en el mismo espacio dar nuestras opiniones y decir cómo pensamos como individuos. Eso es lo bueno que tenemos aquí, que no tenemos las mismas palabras, pero hay una línea que no se cruza y es la que no hay perdón con el que traicione a la verdadera libertad de Cuba. Y sí está doliendo de que en Cuba se ha creado un movimiento de derecha que cada día crece con errores, pero van creciendo y nos vamos alineando en eso, en los valores de la derecha, de los valores naturales, las libertades naturales. Y eso está doliendo porque eso no lo quieren muchos de estas personas que quieren dialogar, que quieren perdonar, que yo siempre lo digo, tú quieres perdonar, no hay problema, ese es tu problema, pero me vas a tener a mí que yo sí no quiero perdonar. Para perdonar está Dios. Yo no soy Dios. Aquí no podemos dejar, prohibido olvidar es la palabra, o sea, la frase. Hay mucha gente que no se le hizo justicia y si nosotros hoy dedicamos tiempo a esto, no puede ser en vano. Tiene que ser por esos que hoy, que dieron mucho más que nosotros en su momento. Pero no quiere decir que mañana, cuando nosotros demos algo, no seamos dignos de esas personas que dieron la vida por nosotros. Incluso que nosotros demos la vida por alguien más, por esa libertad. Si no, pues vamos a retirarnos ya y no pasa nada. Cada cual es libre también de hacer eso, de luchar o no luchar. No es criticable, pero si vas a luchar, por lo menos no seas un Pero tú hablas de obstáculo. retirarse. No, Tú hablas de retirarse. no, yo no estoy hablando de retirarse, yo estoy hablando de que se retire, ese es su problema. Y yo
el que se retire, yo no Eso es lo lo voy a que criticar. quieren ellos, eso es lo que quieren ellos, que lo Sí. retiremos. Y aquí mientras exista yo no me voy a retirar. Y atrás No, de mí yo creo que hay bastante aquí. yo no Yo estoy no me voy a hablando de mí, retirar. yo estoy hablando de libertades, estoy hablando de respetar la libertad de la decisión del otro. Mientras que el otro no vaya en contra de tu libertad y que tú quieras hacerlo, ¿no? Yo a veces me pregunto, ¿qué te molesta a ti que haya alguien que tenga en su proyecto liberar a Cuba con el plomo? ¿Por qué tienes que decir que eso no es posible? ¿Cuántas veces ha ido gente a intentar hacerlo? Cuando usted va a tener una relación y la muchacha, vamos a hablar de los hombres, 3 veces le dice que no, la cuarta no va, o puede que vaya y lo logre. Es lo mismo. Entonces, la palabra es convicción. ¿Alguien quiere decir algo más? Yo estoy feliz con el Bartolete espacio. subió ahí, mira Bartolete No sé subió ahí, Dios mío. no sé si Bartolete quiere hablar. Bartolete, ¿quieres hablar? Bartolete, si nadie va a hablar, cierro ya porque ha sido largo el espacio. Bueno, Bueno, gracias a aquí lo todos. que realmente, dame un segundo, aquí lo que realmente hemos logrado Mira, es Gio quiere hablar, que Gio quiere hablar. Dale, Javi, para cerrar. mira, aquí lo que realmente hemos llegado a una conclusión. Aquí la palabra clave se llama prohibido olvidar. Y no es hacerla entender a estas personas. Ya se ha hablado mucho del tema de Waldo. Ojalá tuviéramos, mira, me arriesgo no, yo me arriesgo a decir, ojalá tuviéramos un Waldo para allá vivo. Ojalá tuviéramos una Cari Roca vivo en estos momentos. Sí, aquí lo hay. Aquí hay personas que están desde hace muchos años en esto. Pero si hablamos de liderazgo, personas frontales, personas que no son tal vez igual que Valladares. Aquí hay muchos Valladares, muchas personas que están calladas, soportando la traición, personas que ya pasan cierto tiempo de edad. Pero aquí hay mucha gente joven, aquí hay mucha gente joven, y si tenemos que volvernos opositor de los opositores, como ellos nos dicen, vamos a seguir siendo opositores de los opositores. Lo que sí vamos a tener es que lidiar con una Cuba libre donde no nos van a poder silenciar. Porque si nos van a querer silenciar, vamos a combatir y seguir combatiendo mucho, tanto afuera como adentro, a este tipo de personas que lo que están haciendo es que la palabra, no lo voy a decir enriqueciéndose, ¿no? Son oportunistas, son personas que han cogido la oportunidad de vivir de una causa donde realmente el sufrimiento más grande que tiene que estar viendo en este momento se llama el pueblo de Cuba. Así que la clave de esto es prohibido olvidar. Cada vez que se mira en el espejo, tanto en Venezuela, Nicaragua y demás países, es prohibido olvidar. Hay que erradicar el comunismo de la faz de la tierra. En el caso de Cuba, es la mata de todo el mal, incluso hasta donde estamos en este momento en los Estados Unidos. Estos jóvenes que salen a las calles por hoy son futuros votantes y son votantes. Y no podemos permitir que el comunismo, y en este caso el régimen de La Habana, China y demás locos de mierda, nos destruyan como sociedad, nos destruyan políticamente, nos destruyan a nuestros jóvenes, nos destruyan a nuestros hijos y demás y demás. Así que la clave de esto es prohibido olvidar. Hay que seguir, pónganse duros, no se dejen engañar, miren para todos los lados, que los tiros vienen por todos lados. Dale, los dejo. Gracias por darme la palabra. Esperé hasta el final porque estaba viendo bastante interesante el espacio, ¿me entiendes? Sí, buenas noches. Mira, yo seré analfabeto y todo lo que me digan, pero ¿quién le dijo a quién que porque tú hagas algo por Cuba no eres criticable cuando cometas una acción como esa? Donde estás traicionando todos los aquellos muertos, todos aquellos que han luchado, todos los que han puesto y se han expuesto para hacer lo que queremos hacer, una libertad grande como es, que Cuba sea libre de verdad. ¿Quién te dijo que porque tú luchaste por Cuba o porque fuiste preso, si tomas malas decisiones, tú no eres criticable? Aquí entre nosotros nos dividimos, ¿no? Porque fulano, porque hizo. Y si hiciste las malas acciones, ¿por qué no te voy a criticar y no te voy a decir lo que hiciste mal para que cojas el camino correcto? O estás olvidándote que muchos más y otros más que sufrimos el exilio o los que han muerto
ya le vas a pasar por encima porque tú sencillamente pensaste que era el momento de tu cambio. Esa es una. Dos, a los que lo seguimos y a los que estuvieron ahí, tienen que tener cuidado porque al tú seguir una persona que se equivoca al pensar y no sea capaz de criticarlo y corregir el camino que lleva, estás convirtiendo a esa persona por idealizarlo en otro dictador más. Al final, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Te quieres liberar o quieres tener otro dictador que simplemente porque habló en un tiempo bonito, porque hizo algo bonito y se equivocó? No, porque es mi ídolo. No, mi hermano, cuando usted se equivocó, recibe los palos. Eso es lo que es ser libre, eso es lo que es tener pensamiento, tener decisiones y voluntad de lo que tú estás haciendo por principio. Y vuelvo y repito, no es porque yo quiera y porque yo sea constitucionalista de la C40, porque fue legítimamente la última elegida y la demás quedaron absolutas. Que si hay que corregir algo, se corregirá algo en el tiempo que sea necesario y con el momento como debe ser correctamente, porque eso es lo que abogamos, por la verdadera libertad y por tus verdaderos derechos, no por cambio ni por nada que porque queramos que sea la forma de nosotros de pensar, es porque es lo que merece nuestra patria y de que tiene que ser sacado con fuego, plomo, esos dictadores que están ahí. No hay otro camino. Gústele a quien le guste y pésele a quien le pese, porque ese es el único camino que entienden eso. Y como dicen que la de nosotros, lo que sea que no, vuelvo y repito, siempre digo, lean el artículo 9, donde no se va a permitir en una Cuba libre, independiente y soberana, ninguna organización que sea comunista, ni siquiera que sea socialista, nada de eso para volver a adoctrinar y acabar con nuestros niños como acabaron y adoctrinaron a la infancia, que hoy por día confunden la libertad y desgraciadamente porque no conocen. Y hay que ser y seguir insistiendo. Este programa es buenísimo porque se insiste. Y nosotros no decimos que esa es la que es porque se eligió legítimamente y fue la última que tuvo, que está hoy por día secuestrada y impuesto con todas las basuras esas que pusieron ellos. Pero nosotros la volveremos a restituir y que después de eso, si el pueblo quiere legítimamente y democráticamente, como quedó la del 40 y las otras absolutas, lo dejo bien claro, quedaron absolutas, que si acaso hay que corregir algo, se corregirá, pero fue democráticamente elegida y fue como tenía que ser. Al que no le guste, porque a la gente hay que hablarle con la verdad, al que no le guste, bueno, mi hermano fue la que fue la última que fue elegida y fue legítimamente. Si tú quieres libertad, tú no puedes engañar. Por eso siempre digo, habla con la verdad, no engañes. Cuando tú le vayas a decir a una persona, se lo tiene que decir directo, ser frontal. Me serviste hasta hoy, tú eres criticable por esto y esto. Si no le gusta lo de Ferrer, si no le gusta, es verdad que Cuba había sido libre hace rato, si todos los Grammys que se han ido para Cuba y se ha ido todo ese dinero que pertenece a todo el exilio también, que todo eso sale de aquí. Es decir, si a Cuba, es verdad como se hubiera dicho, Cuba ya hubiera sido libre, si no se hubiera cogido y no se hubiera cogido para lo que no era. Es decir, aquí nosotros no estamos buscando la forma, tratando de financiar nosotros mismos entre nosotros, cuando un dinero que se ha salido para allá hace rato que hubiera sido libre. Gracias. Bueno, caballero, que tengan buenas noches, que Diosito nos acompañe y voy a cerrar. Gracias a todos por participar. Creo que ha sido un espacio bastante fructífero donde podemos sacarle, el que no lo haya escuchado al principio, ahí va a quedar grabado. Yo intentaré en el tiempo que tenga ir cortando las intervenciones de cada uno y ponerla por separado para que sea algo más chiquito para que se pueda compartir.